Le damos la bienvenida al doctor Boris Mauricio. Bienvenido a Ánfora 2021, doctor. Muchas gracias y agradecerle por la participación en Ánfora 21. ¿Cuál es la lectura? ¿Cuál es la lectura que tiene doctor Mauricio con respecto al momento actual, el momento político actual y los retos que se vienen luego de la proclamación que se espera en los próximos días? Pero esta etapa previa con todas estas acciones del fujimorismo por dilatar el proceso, pero creo que ya se está llegando a la luz al final del túnel, doctor Mauricio. Sí, yo creo que tenemos un proceso político electoral que está a puerta de culminar con la proclamación del futuro presidente, y que este proceso político va a quedar registrado en la historia de la República como el proceso más largo en términos de proclamación de un candidato presidencial, ¿no? Pero además hay otro proceso que, culminado la proclamación, se va a iniciar. ¿Por qué? Porque ya los actores políticos de una parte ya han dicho que van a continuar luchando hasta el final para tratar de defender lo que piensan ellos con respecto al proceso electoral y a la misma proclamación, ¿no? Entonces, no se cierra, me parece, en el tema de la lucha política, ¿no? No se va a cerrar, porque se va a abrir otro espacio más a nivel del Parlamento, ¿no? Con respecto a las políticas y el programa de gobierno, ¿no? Incluso con la representación ministerial que prontamente veremos nosotros en el Perú a partir del 28 de julio. Claro, ese es un escenario. El otro, el escenario de responsabilidad y de acción, ¿cuál sería lo recomendable en el Ejecutivo, con los puentes que tiene que tender Pedro Castillo, no solamente al legislativo, sino primero a los electores, a los ciudadanos peruanos? Boris, ¿cuáles deben ser las acciones inmediatas que debería asumir Pedro Castillo con este escenario de anuncio de que va a continuar el fujimorismo y la derecha peruana, digamos, en este intento de buscar o la vacancia o entorpecer la labor del gobierno? ¿Eso es posible? ¿Ese escenario es posible? ¿Y qué es lo que tiene que hacer Pedro Castillo en esa situación? Sí, desde el punto de vista de lo formal, lo que una vez que le proclama el Jurado Nacional de Elecciones, lo que tiene que hacer, pues, es agilizar un poco la conformación de su gabinete ministerial y también de quién va a presidir el Consejo de Ministros, ¿no? En el plano de el mensaje presidencial, también es una agenda que se supone que estarán trabajando ya los asesores, porque esto es un mensaje importante. Siempre un mensaje presidencial es importante para iniciar un periodo de gobierno de 5 años, ¿no? Entonces, en este mensaje, que va a estar todos, la opinión pública, atento, porque ¿qué se dan en un mensaje estructuralmente? Se dan 3 cosas. Uno, lo que el gobierno quiere hacer en los 5 años, los grandes lineamientos de la política general del gobierno. En segundo lugar, por la coyuntura, el gobierno está obligado a dar claridad con respecto a las políticas públicas de corto plazo. Por ejemplo, en el tema de salud, de la lucha contra la pandemia, ¿no? Y en las demandas que hay en los temas de la agenda propia de campaña, que es el tema de educación, y también es el tema económico y el tema constitucional. Y en tercer lugar, tiene que dar un mensaje apropiado al chat de escenario. ¿Qué quiere el gobierno para el Perú una vez culminado el bicentenario? Pensando en la construcción de la República, continuidad de la construcción de la República hacia el tricentenario o hacia el plazo. Yo creo que ese horizonte es clave dentro del mensaje presidencial que los peruanos esperan, ¿no?
con claridad dónde va a ir en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo científico, en lo tecnológico. Por ejemplo, qué programas sociales va a impulsar, ¿no?, durante los próximos 5 años, ¿no? Entonces, esa estructura de mensaje tiene que estar diseñado, desde mi punto de vista, ¿no?, para articular lo que la población está esperando, porque sabemos muy bien quien ha ganado la elección es porque ha conectado con unas demandas del segmento E, especialmente de la población más pobre. Entonces tiene que articular su mensaje. Y para eso es necesario, ¿no?, que el gobierno saliente le dé todas las facilidades, como ya lo hemos anunciado, para la conformación que tenemos retrasado en este proceso como nunca antes, ¿no?, de las comisiones de transferencia. ¿Por qué es importante? Que las ya deberían haber estado, pero parece que va a haber un reto hasta un mes. Ahí entregan la gestión, cómo está quedando la implementación de políticas públicas, los presupuestos a cada autor, ¿no?, y cuál es la agenda urgente. Entonces, eso en los 18 ministerios que deberían estar, y vamos a estar un poco atrás en temas de conducir el Ejecutivo, ¿no? Porque todavía también, incluso como tenemos un partido que por un lado está en crisis, Perú Libre, y tenemos toda una gama de vertientes dentro de la izquierda, entonces vamos a ver que esto demora, esto de articulación, porque son cuotas de poder que están en disputa, no solamente en el sector izquierda, sino en los otros grupos que están apoyando o ya han mostrado su apoyo, como es de Somos Perú, por ejemplo. También Podemos Perú, lo mismo con la Alcaldía y muchos otros grupos. Más un elemento de grupos son los colegios profesionales, o sea, la sociedad organizada, que él mismo, ¿no?, Castillo ha prometido abrir esa cancha para el gobierno que él va, probablemente con todos nosotros ya lo casi sabemos, lo va a proclamar el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces es muy importante, ¿no?, que Castillo teja bien, ¿no?, evitar la confrontación en el sentido que con llamarlo a Keiko, que ya a las elecciones tiene que sumarse para construir esta república, ¿no?, que está medio construir y que ha sido construido durante 200 años con una mirada muy elitista, con una mirada muy tal, ¿no?, y no viendo realmente las reformas y los cambios que debe hacer, por ejemplo, que en el tema educativo es clave, ¿no?, para forjar una sociedad educada y que no tengamos esa asimetría de una educación para los ricos y otra educación mediocre, ¿no?, para la población mayoritaria. Dos interrogantes sobre el frente interno, Boris, que tiene Pedro Castillo. Me refiero a Perú Libre. Además, involucrado Cerrón en varios temas de investigación de corrupción. ¿Cómo hacer? Seguramente la población se pregunta, ¿qué debe hacer Pedro Castillo para buscar el deslinde con esta fuerza que además tiene participación en el Congreso de la República con representantes de Perú Libre? Se habla de 25 representantes de Perú Libre y 12 del magisterio que representan el apoyo de Pedro Castillo. ¿Qué tiene que hacer para mantener ese equilibrio que no afecte la gobernabilidad del país? Porque lo que está en juego es la gobernabilidad del país. Primera interrogante. Sensato y lo más institucional que debe hacer Perú Libre es hacer una reforma interna, porque como tú bien lo has dado, es un partido que está en crisis, es un partido que tiene un problema serio con la justicia. Sus principales dirigentes, ¿no?, están procesados. En ese sentido, si quieren mantener una cuota al interior
del gobierno de Pedro Castillo como gobierno de Perú Libre, ellos tienen que hacer esos cambios urgentes. Creo que ya algunos voceros lo han indicado en ese sentido. Lo otro es que tienen que articular muy bien en un esquema de relación Parlamento-Ejecutivo, porque no pueden ir el Ejecutivo por un camino y el Parlamento por otro camino. Allí tienen que llegar a un acuerdo. Y yo creo que lo primero de las medidas es que el gobierno invitará a todas las fuerzas políticas a tener un plan mínimo de acción durante el corto plazo entre Ejecutivo y Parlamento. ¿Por qué es importante? Porque la disputa de ciertas comisiones, por ejemplo, eso es el primer acuerdo que tienen que llegar, ¿no? Porque ya la Parlamento Libre, que tampoco es exclusivamente orientado, digamos, al señor Cerrón, sino tiene un vínculo fuerte con el propio presidente. Entonces, esa idea para su programa implementado en los 5 años requiere una cohesión de su grupo parlamentario sobre ejes básicos, y ya lo han dado a conocer con respecto a qué comisiones, por ejemplo, quieren. Vamos a ver si se cede en esas pretensiones, como son la Comisión de Constitución, la Comisión de Educación, de Salud. Entonces, ese escenario de poner orden va a estar también condicionado a quién gane la mesa directiva, ¿no? Para ver más o menos el espectro, el porvenir que nos lleva en las relaciones Parlamento-Ejecutivo. Van a haber probablemente dos candidaturas, ¿no? 2 listas para la elección. Si gana, pues, la que va a estar orientado más a la derecha o al mercado, entonces vamos a ver una relación un poco más encrispada, digamos, ¿no? Con el Ejecutivo. Pero si gana la lista de Perú Libre, el sector izquierda, digamos, del Parlamento, ¿no? Tendremos una relación más efectiva en términos de las políticas o los programas o las iniciativas que tenga el Ejecutivo de acuerdo a la agenda que va a manejarse en pleno. Pero sí, yo creo que vamos a tener un Parlamento muy, muy vigilante, porque no tiene mayoría absoluta, aún pasando la mesa directiva, ¿no? El presidente se maneja institucionalmente en la aplicación de los reglamentos a todos por igual. Entonces van a depender cómo funcionan las comisiones de fiscalización, las comisiones de investigación, etcétera, para tener absolutamente vigilantes a la labor que hace el Ejecutivo, como también la labor que hace el presidente. O sea, el escenario es que el Parlamento va a tener una centralidad en el sistema político en estos 5 años, porque va a depender incluso las reformas constitucionales, ¿no?, que plantea el Ejecutivo. Entonces, ese es más o menos el en cuanto a la agenda Parlamento-Ejecutivo. Correcto. Y Mauricio y Boris, ¿y qué papel debe cumplir en el escenario de ofrecimientos preelectorales, que es un escenario a ser presidente de la República en el tema de la Constitución? El comentario es que la Constitución como está no está reflejando realmente los deseos de todos los peruanos, y está pues la disyuntiva o una nueva Constitución o continuar con las reformas constitucionales. En este escenario crispado con no mayoría que no la maneja y no la va a manejar Pedro Castillo, ¿cuál debe ser el término medio? Lo pragmático de la situación con respecto a este tema de la Constitución, pues. Claro, en el tema constitucional, como lo han dicho los especialistas, ¿no?, tiene que pasar definitivamente por el Parlamento, ¿no?, para que se modifique y pueda, a través de un referéndum, pueda cambiarse la Constitución. Mi perspectiva va en 2 áreas con respecto a lo que se quiere hacer en la Constitución. Hay un aspecto que es simbólico, que los políticos, ¿no?, que han
visto, analizado el proceso, cómo ha salido esa constitución, lo han catalogado como una constitución de la dictadura, del autoritarismo de Fujimori. Eso es en cuanto al nombre. Entonces, se quiere iniciar el bicentenario, ¿no?, con un cambio de constitución, puede ser del bicentenario, ¿no? Pero ese es un tema eminentemente del nombre político, del origen con respecto a el nombre de nuestra Constitución del 93, ¿no? Por el otro, es nido. Los contenidos tiene la Constitución, que viene el tema más sensible, digamos, que va a generar bastante conflicto a nivel del debate en la opinión pública, es el tema económico, ¿no? Porque la propuesta del gobierno de Pérez, ¿no?, es justo poner a un Estado más fuerte, más regulador, ¿no?, que concerte mejor con las empresas privadas, especialmente nacionales, para que puedan ellos dejar mayores beneficios económicos al Estado. Y eso implica ponerse a conversar. Entonces, esos cambios son sustanciales ahí, y el tema de educación también, el tema de salud también ahí por el lado de esas reformas. Entonces, lo más sensato para el país sería que haya un acuerdo, ¿no?, para sacar una nueva constitución, debatiendo las reformas al interior. Sean estas, ¿no?, por una iniciativa de referéndum, ¿no?, o por la propia propuesta del Parlamento. Entonces, vamos a expectar, ¿no?, una relación primero para ponerse de acuerdo, y si no se llega a ese acuerdo, habrá propuestas tanto del Parlamento, del Ejecutivo, respecto a lo que se quiere hacer con la Constitución del 93, ¿no? Pero de plano, si el Perú requiere que esto se solucione para dar una señal clara, ¿no?, de estabilidad jurídica y constitucional, ¿no?, lo más rápido posible. Tampoco él no puede dejar eso, porque esa es una agenda sustancial de toda su campaña electoral, ¿no? Entonces no puede dejar de lado, tiene que tratarse, tiene que estar en la agenda nacional una constitución que revalore, pues, como lo dicen los grandes sustentadores de una nueva constitución, un Estado más orientado, ¿no?, a la pluralidad, a la diversidad étnica, ¿no?, y acceso a las organizaciones para que puedan también ser parte del proceso de toma de decisiones. Entonces, más sensato sería, digamos, ya cambiemos el nombre y también hagamos estas reformas, pero lo hagamos vía reformas constitucionales, cambiando el nombre. Nada más. Ahí nos evitaríamos ir a todo referendo, a una nueva constituyente, ¿no?, que implica un proceso mínimo, pero el Perú necesita avanzar, ¿no? Esa es la disyuntiva. Boris, ¿no? Bastante difícil, tiene que haber alianzas, tiene que haber un mensaje presidencial claro para, sobre todo para los sectores que han decidido con su voto que Pedro Castillo esté en la presidencia de la República. Pero en el mercado, en el ámbito internacional, ¿cómo debe manejarse? Ya él ha tenido una reunión con el embajador chino y ha anunciado, me refiero a Pedro Castillo, ha anunciado también reuniones con otros embajadores, incluido el embajador de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, a través de los voceros del presidente Biden, ha señalado primero la aceptación y la esperanza que Pedro Castillo sea el presidente de la República. Ese es un primer paso que puede resultar sumamente positivo. El ámbito asiático resulta igualmente estratégico, no solamente en la economía
Boris, sino también en el tema de la tecnología, considerando que se está anunciando la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y de la Innovación, que tan necesarios para dar el salto en el tema de las materias primas a entrar a una industrialización, una producción de otro nivel y con mejores ingresos. ¿Cómo debe ser el escenario? ¿Está caminando bien Pedro Castillo en esta línea? ¿Hay apoyo de diplomáticos que están muy cerca a él? Para todos es conocido que Manuel Rodríguez Cuadros y Óscar Maurtua están muy cerca a las decisiones que va a tomar en el ámbito internacional el presidente Castillo. Sí, como sabemos, el titular de la política exterior es el Ejecutivo y por lo tanto el presidente, si es proclamado el presidente Castillo, tiene que orientar nuestra política exterior y va a ser parte del mensaje presidencial, ¿no? Definitivamente. ¿Por qué? Los Estados Unidos prácticamente le han dado un mensaje, ¿no? De comunicación y prácticamente de legitimación internacional, ¿no? Como lo han dado otros países. Pero claro, detrás de eso, el gobierno de Biden quiere pues tener cierta influencia y cierta cooperación, ¿no? Para este gobierno de los 5 años. Pero también está los países de corte socialista que han dado su apoyo y también la política exterior tiene que girar en ese sentido, ¿no? O sea, de mantener y fortalecer las relaciones internacionales con estos países, ¿no? Porque tenemos vínculos, como tú bien lo has manifestado, vínculos económicos muy fuertes, por ejemplo, como el caso de China. Y tendrá que ver cómo llegan a un ajuste, ¿no? De mantener una relación con países democráticos, ¿no? Con países que tienen todavía ciertas dictaduras, ciertos autoritarismos al interior, ¿no? Pero un gobernante peruano tiene que tratar de maximizar beneficios para el desarrollo de la población. En ese sentido, ¿no? Tiene que mantener una cooperación internacional de ambos países, porque lo que el pueblo le ha dado, la legitimidad al virtual presidente, que viene para todos y se olvide ya de más encrispar y hacer conflicto en los propios peruanos. Tiene que ser unida. Por la gestión externa que va a tener el Ejecutivo es pues maximizar, ¿no? Las inversiones para generar trabajo, ¿no? Justamente en las poblaciones o sectores donde existe el empleo, y también dinamizar el aparato productivo de la sierra, de la selva, de todas esas comunidades que tienen su esperanza, ¿no? En poder tener mayores ingresos, porque al final la gestión de un buen gobernante es que haya crecimiento y también que haya desarrollo, y de paso, ¿no? Tener un Estado ordenado con seguridad. Entonces el Perú necesita capitalizar en relación a la crisis que tiene Colombia, capitalizar la inversión que de Occidente, ya sea de gobiernos liberales o de gobiernos autoritarios, etc., pero que vengan bajo nuestras reglas, ¿no? Y eso es lo que más o menos está dilucidando, ¿no? el presidente. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda pues posicionarse de una mejor manera y recuperarse de esta crisis que nos está atacando la pandemia, ¿no? Para poder recuperar los niveles de crecimiento del 2019 y luego seguir creciendo para posicionarnos como un país más desarrollado en América Latina a nivel de todo el concierto de América. Es un destino ineludible, digamos, ¿sí?
y va a depender mucho del equipo que conforme y que acompañe en la gestión del presidente. Y su ministro tendrá que trabajar como una política exterior del Ejecutivo a tratar de que vengan, ¿no?, capitales para desarrollar, para hacer agroindustria, por ejemplo, para exportar la biodiversidad que se tiene, ¿no? Por eso que va encaminado el tema tecnológico, el tema de la investigación, ¿no?, para generar valor agregado, y que nuestras industrias especialmente las empresas mineras, no seamos proveedores nada más de material o minerales no transformadas. Entonces, lo que quiere el Perú es que haya empresas que den valor agregado a nuestra producción, no solamente minera, sino también a nuestra producción agropecuaria, agrícola, a nivel de la sierra y de la costa, ¿no? Entonces, es importante también que el capital peruano que se ha fugado, ¿no?, unos miles de millones, según dicen los economistas, más o menos 10.000 millones de dólares, ¿no?, el gobierno trate de recuperarlos para que reinviertan, ¿no?, en el Perú y pueda la economía ir de la mano con las orientaciones políticas que va a tener un gobierno durante los 5 años, ¿no? El Perú no está para cada frustración, cada 5 años tener una frustración. Yo creo que con la mirada al bicentenario tenemos que poner un punto aparte, que ya cada 5 años, al menos los indicadores económicos, los indicadores de desarrollo social vayan creciendo para bien de todos los sectores sociales, económicos y políticos. Por eso que requerimos bastante de institucionalidad. Por eso que es importante que el partido que ha ganado entre un ayornamiento, entre una reestructuración, para tener claro y no estar en crisis como lo está ahora, ¿no? Porque eso no da estabilidad al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que sustentarse en su marco de acción y una fortaleza de organización partidaria, porque eso es lo que da el lineamiento y va a permitir distinguir hacia dónde va la conducción de los próximos 5 años. Pero sí es fundamental, ¿no?, la claridad respecto a la gestión de nuestra política exterior, ¿no? Porque hoy el mundo es un mundo globalizado, es un mundo que repercute todas las decisiones que hacemos en el contexto global. Tenemos que llegar a nosotros capitalizar los grandes proyectos que tenemos pendiente, ¿no?, para que vengan los inversionistas y tengamos así, el pueblo tenga mayor trabajo y se dinamice nuestra economía. Sí, es una tarea de todos en realidad, Boris, ¿no?, que se viene eso de repatriar los capitales y de dar en todo caso mejores muestras a las inversiones nuevas, que va a ser clave. Pero también creo que va a ser clave, y ahí los comentarios puntuales ya en la parte final de la entrevista, con el agradecimiento del caso, Boris, a 3 actores. Los peruanos en el exterior, no solamente van a estar representados 2 representantes en el Congreso, sino el aporte que tienen que hacer los peruanos, sobre todo que están en áreas de ciencia, de tecnología, en lugares importantes en el mundo. ¿Qué aporte pueden hacer ellos? El otro actor que también tiene que considerarse en este escenario son los investigadores de las universidades, especialmente de las universidades públicas, y con mayor precisión, no necesariamente las universidades del Lima, sino también, y en todo caso con prioridad, las universidades del interior del país. Sobre todo estoy pensando en este momento la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, por ejemplo, que tiene un papel muy importante. La Universidad San Agustín de Arequipa, la Universidad de Trujillo, la Universidad de Piura, la Universidad de Cajamarca, que están trabajando mucho en desarrollo y que no se les está dando la atención. Creo que también esos actores deberían y deben estar en este escenario de bicentenario y de dar el paso a no solamente ser importadores de materias primas, sino a producir nosotros, hacer la industria como lo han tenido
los países asiáticos hace 20 años y que nosotros estamos dando. Creo que esos son los actores, salvo que falte alguien más, creo que son los actores que deberían tener mayor participación en esta situación de bicentenario, Boris, ¿no? Sí, y yo creo que ya es clave en la gestión de los estados que universidad, empresa y gobierno no tienen que trabajar de la mano. Porque el desarrollo sostenible logra cuando un país tiene su propia ciencia, tiene su tecnología, eso permite una mayor independencia, ¿no? Lamentablemente, en los 200 años que vamos a cumplir, no se ha tenido una política de largo plazo de desarrollo de la ciencia y la tecnología. Eso es una de las, digamos, de las taras de nuestra república durante estos 200 años. Nos hemos desarrollado de manera diferenciada, donde el Estado no ha tenido un rol rector de política a largo plazo para sentar las bases de un despegue tecnológico, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para darte un caso, estamos gastando más de 1.400 millones solamente en vacunas, en menos de un año, que deberíamos haber invertido en nuestra ciencia, en nuestra vida. Somos el país que invierte una miseria de tecnología a nivel comparado de América Latina. O sea, el más bajo, fíjense. Entonces, el reto de los 5 años no es un reto solamente del gobierno, es un reto de los empresarios y es un reto del Estado, de las universidades, para potenciar en los estudiantes la investigación científica, que trabajen con las empresas, que se financien, quieren un valor agregado, tienen que trabajar con las universidades. Así lo hace Estados Unidos, así lo hace Alemania. Entonces, nuestra política, ¿no?, de desarrollo sostenido en el tiempo es clave el desarrollo de ciencia y la tecnología. Ahora, no basta poner un ministerio, eso es el tema de crear una institución, sino tiene que diseñar las cosas claras, uno, con presupuestos y en qué ámbito de la investigación vamos a despegar, y para eso tenemos que articular no solamente a las universidades, sino también ya crear esos colegios especializados donde nuestros talentos desde la primaria, la secundaria, ya los que tienen, ¿no?, más o menos una orientación a la investigación sean articulados por el Estado y que tengamos nuestra comunidad científica fuerte, ¿no?, que supere a Brasil, porque Brasil es ahorita el que tiene una mejor comunidad científica, ¿no?, y tiene adelantos en la ciencia y la tecnología que lo hacen estar mejor posicionado. Entonces tenemos que construir, por eso que los 5 años es corto para un despegue científico y tecnológico, pero se tienen que sentar las bases y el momento es propicio porque ya vamos a cumplir los 200 años y tenemos que ver también que Perú no solamente es un país naturalmente, artísticamente, culinariamente, ¿no?, hasta desde el punto de vista de nuestro patrimonio arqueológico, ¿no?, sino también tiene que dar una luz en el conocimiento, en la investigación, ¿no?, para posicionarse en algunos ejes de desarrollo científico y tecnológico, ¿no? Por ejemplo, el tema de reducir nuestras compras de petróleo y reemplazarlos por otro tipo de energía, ¿no?, que es lo que todos los países están investigando y viendo para que de esa manera reducir incluso, ¿no?, la huella de carbono, ¿no?, la contaminación ambiental. Entonces, todo va de la mano, pero sí tenemos que articular a las universidades, como tú lo has dicho, que desarrollen de acuerdo a su realidad, ¿no?, qué
aspectos de la investigación tienen que estar canalizados a nivel de todo un diseño de desarrollo científico y tecnológico del país, porque hay confianza, porque tenemos matemáticos, tenemos físicos, ¿no? Que el Estado no lo desea. ¿Por qué? Porque hay una orientación clara de 10 o 30 años en qué aspecto tecnológico queremos desarrollarnos. Y ahí tiene el Estado que hacer un rol fuerte, ¿no? Para posarnos en América Latina primero como un país, ¿no?, que está desarrollando la ciencia y la tecnología con mayor fuerza, ¿no?, y orientado a un objetivo claro. Y también de esta manera ya ir dejando de lado algunos insumos que nosotros lo podemos producir acá, y eso nos ayuda a reducir los costos de nuestros productos que podemos exportar hacia el mundo. El Perú tiene que tener esa visión, ¿no?, que la ciencia es el soporte de la economía, como parte de la cultura también, ¿no? Las investigaciones en las universidades son sustanciales y se tiene que ser más riguroso, tiene que ser más estricto por parte, al menos, de las universidades públicas, porque en las universidades públicas, en comparación a los grandes rankings de universidades del mundo, no estamos ni en las 500 universidades como universidades públicas, ¿ve? Entonces tenemos que llegar a estar, pues, entre los 100 mejores, ¿no?, en eso. Entonces tenemos que ser más exigentes, los docentes más exigentes con los estudiantes que quieran investigar, y también tener la ayuda, ¿no?, por parte del Estado. Entonces es un rol prioritario para ser pendientes, porque el mundo es más interesante cuando está más desarrollado tecnológicamente, científicamente, y es el caso de Japón, ¿no? Y ese es un ejemplo, ¿no? Muchos recursos, pero el capital humano, o sea, el talento humano, es lo sustancial. Totalmente de acuerdo, y esas son las responsabilidades, la responsabilidad social universitaria que tiene, que ya la están ejecutando. San Marcos es un ejemplo de ello, y las otras universidades también, pero creo que ya tiene que institucionalizarse. Muchas gracias, Boris, por esta primera oportunidad. Vamos a tener seguramente en poco tiempo nuevamente la conversación para conocer si es que ya tenemos gabinete 1 y 2, quizás también de todas maneras en el discurso presidencial. Muchas gracias por esta primera oportunidad. El agradecimiento al doctor Boris Mauricio. ¿O está quedando algo en agenda? Creo que está completo, y vamos a seguir en comunicación. Muchas gracias, Boris. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta Gracias con nosotros. por darme la oportunidad. Gracias también, gracias. El doctor Boris Mauricio, analista político, es un experto con mucha experiencia en el tema de gestión pública, sobre todo que vamos a requerir en otras oportunidades y en lo inmediato, no a largo plazo, sino en lo inmediato, por la trascendencia que tiene las decisiones que se van a tomar en las próximas horas y días con respecto al futuro de nuestro país en un escenario de bicentenario.